El maestro, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 1 al 11a. El verdadero testigo de Dios en el mundo cumple su tarea hasta las últimas consecuencias. Notas amables a la palabra de Dios, martes 15 de mayo, año 2018. La palabra testigo aparece en la Sagrada Escritura y se convierte en una palabra determinante para todas aquellas personas que quieran vivir con grandeza su propia religión. El que va a vivir una religión debe aprender la regla primera, que es un testigo de Dios. No es el dueño de una religión. No está hecho para juzgar a los demás. No está por encima de los demás. Es el servidor de los demás. Debe convertirse en ejemplo para los demás. Y esas son las implicaciones y otras más acerca de la palabra testigo, que cuando se delinea esa frase en la lengua latina, testes, nos va a dar como la idea de una pequeña persona que hace testigo de otro o de otros, pero es pequeño, dice el latín, para darle la significación tan exacta que no está por encima de, ni es más que, sino que es una pequeña personita dentro de la humildad y la sencillez de corazón, dentro del servicio y la caridad con los demás, que se convierte en testigo del Señor. Es bien importante entenderlo así, porque así lo vemos en la Santa Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, hacia el verso 26-27, en esa línea, tenemos la despedida de San Pablo. Un discurso que aparece en la Santa Biblia, y parece que San Pablo se está despidiendo y llama a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, y aparece ese gran discurso que se le llama el discurso de la despedida. Y terminando el discurso, el gran apóstol, testigo del Señor, advierte que él está terminando su tarea y la va a terminar muy bien, y la va a terminar siendo testigo del Señor. Es decir, como advirtiendo que yo vine fue a ser testigo de Dios en el mundo, y que ha pasado predicando el Evangelio, y que ninguno de ustedes me volverá a ver, dice el apóstol. Por eso declaro que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Les he anunciado enteramente el plan de Dios. Ese es el discurso de San Pablo en su despedida, y advierte mucho esa figura del testigo, de la persona que aprende a ser testigo del Señor. De la misma manera lo van a hacer otros personajes en la Santa Biblia. Por ejemplo, el discurso de Moisés en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, capítulos 29 al 31. O el discurso de Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 12. O el discurso de Jesús de Nazaret, que es bastante largo el discurso, desde el capítulo 13 al 17, en el Evangelio según San Juan. Es bien interesante anotar esa palabra testigo.
es testigo del Señor. ¿Y qué nos enseña hoy ese testigo del Señor que llevó el Evangelio por todo el Mediterráneo? Que no fue una labor fácil para ese testigo San Pablo. Los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Por ejemplo, los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando, y en varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque la vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos ese testigo para llevar a hombres y mujeres el mensaje de la salvación. Creó nuevas comunidades en los lugares por donde iba pasando y enseñando y apoyando a la comunidad. Ese es un testigo. Ese testigo también escribió 14 cartas que están en la Santa Biblia. Y al igual que San Pedro, fue martirizado en la ciudad de Roma. Terminó la vida el testigo. Le cortaron la cabeza con una espada, dice la historia, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. Y ese gran testigo nos enseña la importancia de la labor apostólica, y es lo que nos interesa en este tema de hoy. La palabra testigo es una palabra determinante que le permite a la persona siempre salir gloriosa. Cuando una persona deja de ser testigo, se convierte ya en un problema para el apostolado. Ya no es testigo, ya se convirtió en un juez para la comunidad, o ya no es testigo, es una persona soberbia, demasiado orgullosa, ya no sirve como testigo. En la conversión de San Pablo está un modelo muy bueno del verdadero testigo. Y esa conversión tuvo como varios pasos que la Biblia los cuenta. Dio el primer paso cuando buscó la conversión. Es decir, Dios lo busca a él y San Pablo accede y entra en comunión con Dios. También Pablo acepta los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como Hijo de Dios. También Pablo vivió en el amor que Cristo le dio. No solo aceptó, sino que lo hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó ese amor de Cristo que le dio y se dedicó a llevar ese don por todas partes a los demás. La vida de él fue constante, ir y venir, fundando comunidades. Ese es un verdadero testigo, una persona que lleva su trabajo, su tarea, su dedicación, su misión, su fe, hasta las últimas consecuencias. Y así se despide el Hijo de Dios en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan, levantando los ojos al cielo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre todas las cosas, da la vida eterna a los que le confiaste. Se despide el testigo. El mayor ejemplo del testigo es Jesús de Nazaret, testigo de la presencia de Dios en el mundo, testigo del amor de Dios en el mundo, testigo de la persona muy cuidadosa, muy prudente, de que no se pase de ahí. Eres un testigo, no eres Dios, eres un servidor de Dios para que llegues a ser un gran testigo del Señor.